Bienvenidos a nuestro producto integrador de aprendizaje. Somos Cristian Canizales y Alan López y vamos a resolver una problemática que se nos ha planteado que dice así. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de nacimientos en un país determinado se mantuvo fluctuando en un periodo de 10 años. Supongamos que el número de nacimientos está dado por la siguiente función, donde la variable t es el tiempo en años después del término de la guerra. Siguiente, tenemos 4 incisos que tenemos que resolver. Iremos uno por uno, desglosando paso a paso con sus fundamentos el cálculo que se realizó en cada uno de estos incisos para llegar a la respuesta final. El primer inciso dice así: si la cantidad de nacimientos justo al término de la guerra se determina como n igual a 0, ¿cuál será la cantidad de nacimientos en el tiempo t? Primeramente, se nos indica que los nacimientos están dados por una función. Esta función dice así, donde en esta función existe una tasa de nacimientos que se nos menciona, pero no se nos muestra. Entonces la podemos expresar de esta manera. Por lo que no es una función solamente lo que se nos dio, podemos expresarlo así y finalmente así. Por lo que podríamos integrarlo y terminar con una función similar a esta. Entonces, finalmente, tendríamos la cantidad de nacimientos en el tiempo t que se vería así. El inciso dice, ¿en qué tiempo la cantidad de nacimientos fue máxima? Aquí, para saber esto, tuvimos que utilizar la primera función que nos dieron y usar el criterio de la primera derivada. Aquí, como ponemos, primero tenemos que observar que a es igual a menos 1, b es igual a 2 y c es igual a 25. Y por medio de la fórmula general obtuvimos los puntos críticos para más adelante usar el criterio de la primera derivada, en el cual obtenemos que el primero es menos 4.099 y el segundo es 6.099. Usamos esta tabla para determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, que mediante los cálculos podemos darnos cuenta que el máximo es 6.099, el cual es el año en el que la tasa de nacimiento fue máxima. Siguiente, tenemos el inciso C, donde se nos menciona que determinemos el tiempo en el cual el número total de nacimientos a partir del término de la guerra fue de exactamente 75 millones. Esto representando n igual a 75. Para este inciso se nos indica que el número de nacimientos es de 75, lo que supone igualar nuestra integral inicial a 75, así. Teniendo esta ecuación igualada, podemos despejar la variante t en la función igualada, que es lo que nos pide el inciso. El desglose del despeje se vería así. Y esto, al ser una ecuación cúbica, nos da como resultado 3 opciones, donde el correcto sería 3. Finalmente, tenemos que en 3 años el número total de nacimientos fue de exactamente 75 millones. ¿Cuántos millones de bebés en total nacieron después de los primeros 10 años de la guerra? Aquí no podíamos, en la función normal, no podíamos evaluar los 10, el 10, ya que nos saldría el número total de bebés que nacieron en el décimo año después de la guerra. Por lo cual lo que tuvimos que hacer fue integrar la función que nos salió en el inciso A para así que nos diera una función que integrara los 10 años en una sola, como lo podemos ver aquí a continuación. Después de eso, evaluamos el periodo de 10 años en la función, lo cual nos dio un resultado de 750 millones de nacimientos en el periodo de los 10 años. Ya para terminar, para corroborar nuestros datos, evaluamos los 10 años en la función que nos dio en el inciso A. Lo evaluamos uno por uno y así pudimos graficar esta gráfica que nos da a continuación, que es de los nacimientos de la posguerra de 1945 a 1957 en un periodo de 10 años. Ya para concluir, tenemos los siguientes resultados de los 4 incisos que nos pidieron, en el cual A está dada por la siguiente función
y ve que es en qué tiempo la cantidad de nacimientos fue máxima, tenemos que fue en el 6º año. Determinamos el tiempo en cual el total de nacimientos a partir del término de la guerra fue exactamente 75 millones, que tenemos que fue en el 3er año. ¿Y cuántos millones de bebés en total nacieron durante los primeros 10 años después de la guerra? En cual tenemos un total de 750 millones de bebés.